Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
desde tu corazón, la iglesia que deseas tener refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mío, grande y digno de alabar. Eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor, la majestad, la gracia, el poder, en la luz de tu ser. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mío, grande y digno de alabar.
Buenos días. Quiero empezar nuestra charla esta mañana haciéndote una pregunta. ¿En qué día estamos de la cuarentena? Piénsalo. 35, 38, 40, 30. Si tú eres como yo, hemos hecho las cuentas. Y creo que hice bien las cuentas para saber que empezando el 20 de marzo, el día de hoy, estamos cumpliendo 38 días de cuarentena. Yo estoy seguro que hoy que se cumple el primer plazo dado por el gobierno de la extensión de la cuarentena, esto no te tomó de sorpresa. Yo sé que tú estabas pensando que esto se iba a durar un poco más tiempo. No te cayó por sorpresa. Lo que nosotros empezamos a proyectar más bien es cuándo vamos a empezar a retomar nuestras vidas normales. Y eso es algo que nos desconcierta un poco, nos pone a pensar. No tenemos certeza de cuándo van a empezar a retomar las actividades que nosotros acostumbrábamos a hacer. Sin embargo, lo que sí no es incierto es lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo en todo el mundo y también en especial en nosotros como hijos de Dios, en su pueblo. Y me gustó mucho esta frase que leí de una persona muy conocida, la leí en el periódico El Tiempo, y escuchen lo que dijo. Dijo: creo que después de esto seremos espiritualmente más conscientes. Tiene razón, pero yo no creo que después de esto. Yo creo que durante este tiempo se nos ha despertado el interés por avanzar en nuestra relación con Dios. Las circunstancias nos han obligado a comunicarnos más, a buscarle más, a encontrar esa fortaleza, ese pastoreo que nuestra alma necesita. Entonces, yo estoy absolutamente convencido que hemos tenido esos buenos tiempos y que Dios ha propiciado esos tiempos en nosotros para que nosotros fortalezcamos nuestra relación con Él. Si tú vas en esa dirección, te felicito y quiero animarte que sigas aprovechando estos tiempos. Son tiempos únicos en los cuales generalmente nosotros no dedicamos, no sacamos, no apartamos para profundizar en nuestra relación con Dios. Hace 8 días nosotros hablamos sobre el orgullo. ¿Recuerdan? El marco, el contexto de todos que estamos hablando de este pasaje tan relevante, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y empezamos desde hace 15 días a tratar de dejar unas preguntas para reflexionar. Hace 8 días empezamos a hablar acerca del orgullo. Pregunta: ¿le pudiste decirle a Dios que mostrara tu orgullo? ¿Hiciste la tarea? Ojalá que la hayas hecho. Ojalá que hayas podido decirle a Dios con sinceridad, preguntarle si hay orgullo, de ese orgullo escondido, camuflado, argumentativo, como el que yo te presenté, como el que yo tengo. Es más, creo que tuvimos un muy, muy buen tiempo de creciendo juntos con las preguntas que les enviamos, para, con todo eso, todos esos ejemplos que nos daba, podernos mirar, podernos situar en esas situaciones tan sutiles que uno dice, no había podido establecer que eso revelara orgullo en mí. Y sí revela orgullo. Entonces, espero que con estas herramientas, esos tiempos de creciendo juntos y sobre todo tu oración a Dios, sobre todo tu oración diciéndole a Dios, revela mi orgullo, tú hubieras podido escucharle lo que Él tenía que decirte o tiene que decirte al respecto. Y es importante hacerlo porque en la dirección que vamos, en este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, es necesario que el orgullo no se interponga en la oración que nosotros vamos a hacer. Es importante que nuestro orgullo no se interponga en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los semejantes. O sea, es muy, muy importante que revises este tema. Recordemos cuál es el pasaje que estamos estudiando. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Búscalo por favor conmigo. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado
y restauraré su tierra. Y habíamos dejado 5 preguntas en torno a la reflexión en torno a este pasaje. Y quiero que escuches estas preguntas. Repásalas. Primero, ¿quién se debe humillar? Segundo, ¿qué significa humillarse y humillarse por qué? Tercero, ¿cuál debería ser el resultado de una correcta humillación? Cuarto, ¿qué promete hacer Dios cuando le oras con un corazón humillado? Quinto, ¿es relevante para nosotros hoy? Y lo que nosotros vimos hace 8 días fue la respuesta a la segunda pregunta. Bueno, a la primera parte de la segunda pregunta, que era ¿qué significa humillarse? Y era todo este tema de enfocarse en mi orgullo, ese orgullo que le duele tanto a Dios, ese orgullo que yo necesito y que tú necesitas estar consciente que está presente y que es la base de lo principal que se interpone en nuestra relación con Él. Y hoy vamos a estar desarrollando la segunda parte de esa pregunta. Humillarse, ¿por qué? Y si uno no tiene que ir mucho, pensar mucho acerca del pasaje para hallar la respuesta. La respuesta es clara. Pues humillarse por el pecado, por mi pecado. Ahora, el problema es que una cosa es humillarse por mi pecado y otra cosa es humillarse por el pecado de otro o de otros. Yo estoy convencido que existen muchos tiempos tuyos con Dios en que has hablado de tu pecado, en que lo has podido confesar, lamentar, llorar, hablar de Él, con Él, acerca de tu pecado. Y es natural y es bueno que empecemos aquí. Pero lo que nos habla este pasaje de Segunda de Crónicas, no estamos hablando de ya mi pecado, sino del pecado de mi pueblo, de mi nación. Una cosa es yo humillarme por mi pecado, una cosa es yo humillarme y dolerme por lo que yo le hice a Dios, una cosa es humillarme, dolerme y lamentarme por mi pecado. Otra cosa muy diferente, escucha, es lamentar, humillar, doler por el pecado de otro, por el pecado de una iglesia, por el pecado de mi iglesia, por el pecado de la reunión de hijos de Dios en Colombia y más allá, por el pecado de toda una nación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo uno puede llegar a apropiarse y a lamentarse por el pecado que es externo a uno? El primer punto que vamos a tocar es la diferencia entre identificar y apropiar. Quiero que escuchen el siguiente titular de noticias que, si bien no estoy seguro si lo leíste exactamente sé que leíste algunos muy parecidos. Escúchenlo. El ente de control detectó irregularidades en contratación para la entrega de mercados a personas vulnerables. Claro, estoy seguro que tú leíste y viste muchos titulares parecidos a estos. ¿Recuerdas un atún que costaba 5 o 6 veces más la latica del arroz, duplicado, triplicado, quintuplicado el precio y así con un mercado comprado por el gobierno para distribuir a las personas más vulnerables en medio de esta crisis económica? Pregunta, ¿te sorprendió esta noticia? ¿O la esperabas? Si tú eres como yo, cuando nosotros escuchamos decir que vamos a empezar a repartir ayudas del gobierno a los sectores más necesitados, de pronto tú pensaste como yo de la siguiente manera: eso no va a faltar el vivaracho que quiera sacar provecho de esta situación. Es más, eso es cuestión de tiempito que empiecen a salir. ¿Tuviste los mismos pensamientos? Quiero hacerte 6 preguntas en cuanto a este titular. 1. ¿Reconoces la terrible falta? 2. ¿Identificas la maldad de esas personas? 3. ¿Te indigna lo que hicieron? 4. ¿Cuál sería un justo pago a esos pícaros que se robaron esos dineros? 5. ¿Puedes decir, hemos robado? 6.
puedes apropiarte de ese pecado que ha hecho un ciudadano, un dirigente, una persona que tiene autoridad sobre ti. Si tú eres como yo, no tuvimos problema en las 4 primeras preguntas. Reconocimos la terrible falta, nos indignó, estamos dispuestos, si fuéramos jueces, a omitir una condena ejemplar para ese tipo de conductas indignantes. Es más, si yo fuera un juez, haría algo así como a estas personas, a estos dirigentes que se han robado y jugado con la necesidad de las personas, haría algo así como declararles la muerte política. No van a poder tener alguna posición de liderazgo sobre ninguna comunidad. Les haría devolver el dinero que se robaron. Pero no solo les haría devolver el dinero que se robaron, sino que les haría pagar una multa, y una multa ejemplar, porque estoy seguro que deben tener mucho de dinero mal habido y por lo que, ¿cómo es el dicho? Lo que viene por agua se va. Entonces le haría pagar también de sus recursos propios. Y yo no le daría una casa por cárcel, porque me imagino que deben vivir en mansiones y creo que necesitan sentir el peso de su condena, el peso de sus actos. Entonces estaría bien que pasaran una buena temporada en la cárcel. Pregunta, ¿tú harías algo parecido a mí? ¿O eres más misericordioso? Yo estoy seguro que hay personas mucho más misericordiosas que yo, pero también estoy seguro que hay personas que no son tan misericordiosas y si fueran jueces darían una condena mucho más fuerte. Lo que hemos hecho en estas 4 primeras preguntas es identificar. ¿Qué es identificar? Un concepto sencillo, escúchenlo. Es reconocer la identidad de una cosa o una persona. Y en este caso, con ese titular, nosotros identificamos, nos indignamos, reconocimos, hicimos parte, hicimos todo un reconocimiento de la situación de tal manera que las 4 primeras preguntas nosotros no hay que tener mucha instrucción para poder identificar la maldad y poder emitir un juicio. Ese es el concepto de identificar. Y yo sé que tú lo haces en muchos aspectos. Tú ves unas noticias, te indigna, reconoces la maldad, puedes emitir un juicio, sabes de qué se trata la falta cometida. Todo eso hace parte del concepto de identificar. Pero el concepto implícito en 2 de Crónicas 7:14 va más allá de identificar. Para nosotros poder contestar a las preguntas 5 y 6, escúchalas nuevamente. Puedes decir, ¿hemos robado? ¿Puedes apropiarte de ese pecado que ha hecho un ciudadano, un dirigente, una persona que tiene autoridad sobre ti? Esas preguntas 5 y 6 ya se salen del ámbito de la identificación. Hay un concepto diferente y es el concepto de apropiación. Escuchen algunos sinónimos y una definición sencilla de apropiación. Apropiación significa apoderarse, asumir, absorber, ocupar, adquirir. En otras palabras, adueñarse de una situación. Hombres, les voy a dar un ejemplo que se pueden identificar conmigo de qué es apropiarse. Y es a través de una pregunta. ¿A quién le soltarías las llaves de tu carro? De tu carro nuevo. ¿O a quién le soltarías tu tarjeta de débito? ¿Te lo soltarías fácilmente? ¿Se lo soltarías a tu esposa o a tu mamá? ¿Soltarías? No, no lo haríamos. Esa es la idea de apropiar y decir esto es mío, esto me pertenece, esto está bajo mi jurisdicción, esto es propio. Este es un asunto mío. Y yo sé que el ejemplo que les acabo de dar es un ejemplo muy superficial, pero si nosotros aplicamos el concepto de apropiación lo hemos vivido en muchas áreas de nuestra vida. En la palabra responsabilidad, cuando nosotros decimos es que yo soy la persona que soy responsable por hacer esto, y si no asumo mi tarea, mi responsabilidad, va a pasar esto, en ese momento estás sintiendo el peso y abrazando el concepto de apropiación, te estás apropiando de la situación. O sea, tú y yo
reconocemos, sabemos en nuestras vidas qué es apropiación, qué es ese apoderarse, asumir, absorber, adueñarse de la situación. Pero lo que nos dice 2 de Crónicas 7:14 es apropiarse, apoderarse, adueñarse del pecado de otros. Ese es un concepto diferente. Y ahí es donde nuestra mente empieza a jugar pensando, ¿cómo hago? Yo puedo identificar, así como identifiqué el pecado de otros, el pecado de ese dirigente que se robó los dineros de mi nación, que seguramente mis impuestos están ahí, me ha robado a mí también y ha robado a las personas más vulnerables donde iban esos mercados. Tú puedes identificar, pero apropiar. Apropiar significa pasarte a las preguntas 5 y 6 y quiero recordártelas. Decir, hemos robado. Lo que hizo este dirigente, esa autoridad mía, me concierne a mí. Ese pecado también es mío. ¿Sí ven la diferencia entre identificar y apropiar? La pregunta es, ¿cómo hacemos para lograr acercarnos a esa apropiación del pecado ya no mío? Porque nosotros ya hemos reconocido nuestros pecados, o Dios espera que nosotros reconozcamos nuestros pecados. Es asumir el pecado de los demás en una unidad de decir, Dios, mi casa, mi iglesia, mi nación ha pecado contra ti. Ese es otro nivel. El siguiente ejemplo que vamos a estar tratando en el punto 2 de esta charla nos va a ayudar a ubicarnos, a irnos en la senda para entender cómo apropiarnos, cómo empezar a apropiarnos de esta manera que Dios nos indica. Un muy buen ejemplo que nos deja Dios en su palabra para transitar de la identificación a la apropiación del pecado se encuentra en el libro de Daniel. En Daniel capítulo 9 encontramos una guía dada por Dios para empezar ese transitar. Antes de que veamos y hagamos la lectura del capítulo 9, quiero comentarte algunos hechos de la vida de Daniel. Daniel fue llevado muy joven, cautivo, preso, debido a la invasión, a la cautividad del rey de Babilonia hacia Judá, hacia el rey de Judá, hacia la ciudad de Judá. Fue llevado a Babilonia por el pecado de sus padres. Lo que nos dice Dios en su palabra es que debido a la maldad de todo Judá, empezando por su rey y sus dirigentes hasta cada uno de sus ciudadanos, trajo esa consecuencia hacia Judá. Otro hecho de la vida de Daniel es que muy seguramente al llevar el rey de Babilonia ciertas personas a ser educadas en las costumbres y en la sabiduría del reino de Babilonia, debían ser eunucos, hacerlos eunucos, y muy seguramente Daniel, junto con sus otros amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, los hicieron eunucos. Él no tuvo una vida para elegir, fue la vida que le tocó vivir durante muchos años, durante toda su vida. Y durante esa vida él vio pasar por el reinado a varios reyes con sus costumbres paganas, con sus costumbres pecadoras, y todo eso desde el puesto donde Dios lo había colocado, de consejero, de administrador de los reyes. Él tuvo que presenciar todo esto. Esa fue más o menos a grandes rasgos el contexto en el cual está narrado este capítulo 9. Ahora quiero invitarle a que busque conmigo Daniel capítulo 9 y vamos a empezar desde el versículo 1. Es una lectura que vamos a ir hasta el versículo 20 de Daniel capítulo 9. Empecemos. Corría el primer año del reinado de Darío, rey de Asuero, un medo que llegó a ser de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos.
Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes, hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Versículo 7. Tú, Señor, eres justo, nosotros en cambio somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado, por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivos de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, los cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos ha sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Versículo 12. Y tú has cumplido las advertencias que nos hiciste, y a nosotros y a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados ni hemos procurado entender tu verdad. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho famoso como hoy podemos ver, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuanto nos rodean. Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario, que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos, Señor, perdónanos, Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios, le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo monte. Pregunta: Daniel, siendo una víctima de lo que hicieron sus padres, sí, seguramente, claro que había pecado, él mismo, pero era todo esto que había hecho sus dirigentes, todo su pueblo de Israel, la nación de Judá. ¿Por qué dice hemos pecado? Porque apropia, o cómo hace para apropiar el pecado y decirlo de esta manera. Te voy a repetir algunas cosas. Hemos pecado y hemos hecho lo malo. Mira que no dice han pecado, mis antepasados pecaron, mis padres pecaron, mis padres que eran dirigentes pecaron. No dijo eso. Dice hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Daniel, que todos los días oraba a Dios y no importara que lo echaran a un foso de los leones, con tal de tener su relación y su rectitud ante Dios, no dejó de orar y de buscar el rostro de Dios. Ese mismo Daniel dice: Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivos de vergüenza por haber pecado contra ti. Impresionante estas declaraciones. Escucha una más. A pesar de todo, no te hemos obedecido.
Si ustedes repasan, y los animo a que repasen este capítulo 9 de Daniel, ustedes van a ver más de 10 referencias en cuanto a la declaración de pecado que hace Daniel, siempre diciendo esto: hemos pecado, no han pecado, hemos pecado. ¿Se acuerdan cuál era la definición de apropiación? Que es aferrarse, apoderarse, asumir, ocupar, adueñarse de la situación. Pues eso es lo que hace Daniel. Daniel pasa de identificar a apropiarse. Eso es lo que nos enseña Daniel en su propia confesión, en su propia oración que le hace a Dios por él y por su pueblo, la gran diferencia o la transición que hay entre identificar y apropiar. Yo quisiera decirles que yo soy un pastor que ha aprendido esto. No, creo que soy un pastor que tiene ávido, está muy bien dotado con la capacidad de identificar pecado. Como tú y como yo, igualito. Pero apropiar. Traté de recordar las veces que he podido tratar de apropiar el pecado de otra persona como si fuera mi pecado. Y creo que Dios me trajo a la mente, meditando, las veces que he podido apropiar el pecado de otros como si fuera mi pecado. Y es en el caso cuando escucho noticias o veo titulares acerca de hombres que han cometido abuso sexual contra mujeres, contra niños. Eso me revuelve. Son de las pocas veces que yo he podido apropiar una oración como la de Daniel diciendo: Dios, es que somos malos, no merecemos tu misericordia. Yo no sé cómo haces para tenernos vivos un día más y causarte tanto dolor. En esas ocasiones he podido apropiar el dolor, he podido apropiar el pecado de otras personas. De eso se trata. ¿Lo has podido identificar tú? Porque ese es el peregrinar para poder hacer bien esta oración de Segunda de Crónicas, pasarte en mi pecado, apropiarse el pecado de los demás, tal como lo hizo Daniel. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Y el libro de Daniel nos da las pautas para hacerlo. Yo quiero mostrarte en el mismo capítulo 9 de Daniel algunas pautas que Dios nos da para poder hacerlo. Pero quiero hablarles no como un pastor que lo ha aprendido y lo ha apropiado y tiene toda la autoridad para enseñar, no. Les hablo como uno más que está tratando de aprender, tratando de entender, tratando de pasar de esto de identificar a apropiar, y estoy en ese camino como tú debes estar, de apropiar de una manera diferente las cosas. El primer paso que quiero mostrarte se encuentra en los versículos 1 y 2 de este capítulo 9. Búscalo conmigo, léelo conmigo, por favor. Yo, Daniel, logré entender este pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Mira que Daniel no dice, yo logré leer. No, yo logré entender. Eso va mucho más allá de leer. Y el primer paso que nosotros podemos sacar como consejo de Daniel es que en tu tiempo de lectura, en tu tiempo de búsqueda de tu alimentación de la palabra de Dios, vayas más allá de la lectura. Trata de entender lo que dice Dios en esa porción, y si está hablando de pecado y si está hablando de hechos que le duelen en su corazón, ve más allá y trata de preguntar: Dios, quiero entender qué produce esto en ti, qué produce este pecado en ti. Yo sé que no lo voy a poder ver con tus ojos, pero quiero acercarme un poquito para entender de qué manera tú lo ves. Pregunta, ¿esto es acaso lo que nosotros queremos cuando alguien nos ha ofendido a nosotros? Que no solo venga diciéndonos: Néstor, perdóname por lo que hice, yo sé que lo que hice fue tal y estuvo malo, y haga una exposición, una confesión de los actos que hizo, sino que vaya un poco más allá y le diga a uno: yo creo que esto lo hizo sentir de esta manera, yo creo que esto
lo hizo sentir. Yo no había entendido si me hubiera pasado a mí, me hubiera afectado de esta manera lo que yo le hice. ¿No es eso llegar a entenderme un poquito, a colocarme un poquito en los zapatos, los hechos que a mí me duelen? Te animo a que vayas en ese paso cuando busques la palabra de Dios, que pases de la lectura a entender un poco el corazón de Dios. ¿Y cómo se entiende? Pues pídele, dile: Dios, ayúdame a entender, porque entender te va a dar el primer paso para la apropiación. Número 2, se encuentra en el versículo 3 de ese capítulo 9 de Daniel. Entonces me puse a orar y dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Listo, ya lo entendí. El siguiente paso es orar, y eso es lo que quiero animarte a hacer, a orar, pero una oración diferente. Y quiero animarte a orar de esta manera: decirle: Dios, yo te pido que me ayudes a apropiarme del pecado de mi pueblo, del pecado de mis hermanos, del pecado de mi iglesia. Ayúdame a hacerlo. Tú me conoces, tú sabes lo que pienso, tú sabes la forma en la que yo entiendo. Ayúdame. Necesito, para hacer lo que dice Daniel, me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor. Necesito hacerlo para poder entender este concepto de apropiación. Pues la semana pasada, cuando estuve meditando esto fue una de las cosas que yo le dije a Dios. Le dije: Dios, tú conoces mi forma, tú conoces mi manera de pensar, tú conoces lo despalomado, tú conoces lo distraído que soy. Y precisamente como tú me conoces, yo quiero que me ayudes a entender este concepto de apropiar, pero apropiar esto que te duele, el pecado. Y vaya que si cuando uno le ora a Dios, Él responde. Pues de la manera que yo entiendo, ya les había dicho que a mí me afectan mucho todas esas noticias y prefiero no ver esas noticias de abuso sexual hacia mujeres o hacia niños. Y justo cayó en mis manos un video de UNICEF, si no estoy mal, de este año, acerca de un experimento social que habían hecho sobre como más o menos 8 personas adultas. Los sometían como a un reality, a una prueba durante un día de trabajar una jornada dura bajo condiciones extremas en una mina, y el capataz les exigía sacar más oro, y les gritaba y los insultaba y no les daba de comer, y había solo una condición para que pudiera salir: había un botón rojo, y el que ya estuviera cansado tenía que espichar ese botón rojo. Pero si espichaba el botón rojo, no solo él salía y abandonaba la prueba, sino todos los demás. O sea, en cierta manera todos los demás eran afectados por la decisión de esta persona que tocara el botón rojo. Pues dieron varias tomas de cómo era tan difícil, y la expresión de ellos de recibir constantes abusos y maltratos y exigencias en esa jornada laboral. Y uno de ellos dijo: pues no me importa, y espichó. Y pum, apareció una pantalla, y en una pantalla dijo: antes de que te vayas, quiero que escuches esto. Y era una niña más o menos de 10, 12 años, muy parecida a mi hija Manuela. Y esa niña empezó a decirles: ustedes tienen la posibilidad de espichar un botón rojo, nosotros no. Nosotros, que somos explotados sexualmente, no tenemos esa posibilidad. Durante 10, 12 horas tenemos que hacer lo que ellos nos digan, bajo las condiciones con él que ellos nos digan. ¿Y a nosotros quién nos defiende? Vaya manera de responder la oración de Dios. Mi reacción después de eso fue decirle: Dios, somos tan malos, tan malvados, que no merecemos tu misericordia. Y escuchen, yo no estoy diciendo que sea un abusador, lo que estoy diciendo es que me duele la maldad. Por un momento Dios me dio lo que yo le estaba pidiendo, que me doliera el pecado de mi pueblo, el pecado de mis hermanos, pero también el pecado de mi nación. Yo te quiero animar a que lo hagas. Vas a descubrir las maneras muy creativas que Dios tiene para hablarte y para ayudarte a apropiar de la manera que lo hizo Daniel. Número 3, quiero que leas el versículo 4. Esa fue la oración y confesión que le hice.
Escúchala otra vez, esa fue la oración y confesión que le hice. Y te animo a que hables con Dios acerca de lo que Él te ha mostrado. Te animo a que le hables apropiándote de ese pecado que has podido sentir propio, que no lo has cometido tú, pero tú dices y lo apropias como si lo hubieras cometido tú. Háblale y confiésale y de pronto vas a descubrir y vas a entender y a ser mucho más cercano este capítulo 9 de la oración de Daniel. ¿Significa ser mucho más vulnerable? Claro, esas oraciones no son las que nos gustan. Yo entiendo que en estos tiempos nosotros queremos unos mensajes, unas charlas acerca de esperanza, de fuerza, de ánimo, de retomar el regocijo en medio de estos tiempos. Y está bien, está muy bien. Y eso es lo que hemos hecho durante diferentes charlas que hemos hecho. Pero llega un punto en que también necesitamos apropiarnos de esta otra parte que generalmente no vemos, pero que sabemos que también es necesario. Y bajo la coyuntura que estamos pasando, creo que es muy necesario que tú pares un momentico, empieces a orarle, a buscar en su palabra y que empieces a apropiar y a entender un poquito el concepto y cómo ve Dios el pecado, no solo tuyo, sino de tu pueblo y de tu nación. Y cuando lo hayas hecho, cuando Él te haya permitido hacerlo, puedas hacer con un sentido muy diferente la oración que nos invita a hacer Dios cuando pecamos, cuando el pueblo peque, de 2 Crónicas 7:14. Y te invito a hacer esa oración cuando tú hayas empezado a apropiar el pecado de tu pueblo. Primero quiero hablar contigo si tú no conoces a Cristo como Salvador personal. Si de pronto tú no tienes la seguridad de decir yo soy parte del pueblo de Dios, yo soy hijo de Dios, si de pronto no tienes esa seguridad, quiero hablar contigo. Durante toda esta mañana, durante toda esta charla, tú has escuchado vez tras vez tras vez la palabra pecado, hemos pecado, nuestro pecado, el pecado en mi nación, si confesares los pecados. Pecado, pecado, pecado. Y es muy importante que sepas qué lugar tiene el pecado y qué piensa Dios de nuestro pecado, porque eso es lo que nos ha separado de Dios, de ti y de mí, de llamarnos hijos de Dios. Lo primero para poder llamarnos hijos de Dios es que necesitamos resolver qué hacer con el pecado que tenemos, que nos separa de un Dios santo, santo, santo. Y quiero contarte que Él ha provisto todo para que tu pecado quede saldado, para que tu pecado quede perdonado, para que eso que te separa de Él quede arreglado, y es a través del regalo maravilloso y de la preciosa y poderosa sangre de Cristo. Y quiero animarte, si quieres saber un poco más, si quieres decir, sabes, yo sí quiero apropiarme de esa sangre de Cristo, sí quiero apropiarme de ese regalo de Cristo, y yo deseo que alguien me hable, que alguien me diga qué hacer. Yo quiero animarte a que terminando esta charla o cuando tú desees nos contactes y nosotros gustosamente vamos a decirte cómo Dios ha provisto para tu pecado, para esa palabra que hemos repetido vez tras vez durante toda esta mañana. Y ahora quiero referirme a ti, que tú puedes decir, yo soy hijo de Dios, yo tengo la seguridad que soy hijo de Dios, yo soy parte del pueblo de Dios. Yo quiero animarte a que des el paso en oración, lo busques y le digas, Dios, ayúdame a pasar de identificar mi pecado y identificar el pecado de los demás a apropiarme del pecado de los demás, porque entiendo que es bueno para mí, entiendo que es parte de esto de crecer y decirte ya no como persona, como un individuo, aparte de una comunidad, decirte mi pecado, sino abrazar, apropiarme, cargar el pecado que como nación, como hijos tuyos, hemos hecho hacia ti. Yo te invito a hacerla, te aseguro que si tú oras de la manera que te he indicado durante esta mañana, Dios va a responder tu oración y va a producir una nueva manera de observar esto de apropiación del pecado y una manera diferente de orar por tus dirigentes, de orar por tu nación, de orar por
por ti, por tu pueblo, por nosotros, y quiero animarte a que lo hagas. Padre bueno, yo sé, Señor, que a nosotros nos encanta escuchar tus palabras de regocijo, de aliento, de esperanza, y muchas veces tú nos las has dado y hemos recibido ese abrazo tuyo. Pero hay ocasiones como esta que necesitamos recordar un poco otro punto de vista, lo que exige tu corazón, para poder ver el pecado como tú lo ves, para poder hacer de una manera correcta este mandato, esta oración que tú nos mandas a hacer en 2 Crónicas 7:14. Se necesita apropiarse y que tú nos ayudes de apropiarnos de la manera correcta de la maldad de nuestro pueblo, Señor. Señor, esto no lo podemos producir nosotros mismos. Nuevamente tú tienes que colocar en nosotros el querer como el hacer. Y yo te pido que lo coloques, Señor. Yo te pido que de la manera tan creativa, tan imaginativa, tan lúdica que tú tienes, nos lleves a esas oraciones en las cuales podemos ver el pecado de nuestra nación de una forma diferente, Señor, de una manera apropiada. Te lo pido, mi Rey, y confesamos tu poder y nuestra dependencia en ti, Señor. En tu nombre, Cristo, lo oro. Amén. Iglesia, queremos agradecer tu fidelidad por permanecer conectados con nosotros a lo largo de estas semanas. Muchas gracias. Queremos recordarte que puedes escribirnos a nuestro correo electrónico si tienes más preguntas o si deseas más información. No importa si es la primera vez que nos ves o ya llevas tiempo. Nuevamente gracias, bendiciones.